Hola, buenas a todos. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y hemos tenido que reiniciar uno de los ordenadores con el que estamos llevando el webinar. Disculpad, veo que ya somos unos cuantos. Buenas Roberto, buenas Joseba, buenas Antonio, Isabel. Bueno, vamos a ir comenzando, a ver si se conecta alguien más mientras tanto. Voy presentando el webinar y vamos a ir dando paso a los diferentes trabajos que vamos a hacer. Buenas Gerardo y María. Veo que Antoni también está, veo que estáis un montón de gente. Por supuesto, nos podéis ir escribiendo. Durante el webinar os iremos pidiendo que interactuéis. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, la podéis ir lanzando y durante los vídeos las vamos respondiendo, ¿vale? Decir que este es el segundo de los webinars de esta serie. Empezamos ya el año pasado a hacer contenido en webinar porque creímos que era bastante interesante compartir cosas que se pueden hacer con estas máquinas. Son bastante instructivos y dan un montón de ideas. No llega a ser un curso, es mucho más light, es un rato para ver el tipo de cosas que se pueden hacer, pero tampoco es simplemente ver un vídeo que lo ves por encima. Nos gusta enseñar el proceso completo con la parte de la pantalla del ordenador y luego en físico cómo se hace, quedándonos con las partes más interesantes. Así que, están teniendo bastante aceptación, creemos que vamos a seguir haciendo más y, por supuesto, estamos abiertos a sugerencias. Si queréis hacer cosas en particular, pues mira, a mí me gustaría hacer letreros de tal, o me gustaría hacer un trabajo en 3D, o me gustaría hacer carteles en tal material. ¿Cómo se podría hacer? Podemos aprovechar y hacer los webinars a vuestro gusto, que al final esto es para hacer cosas que os sirvan a vosotros. Todos los webinars quedarán después colgados en YouTube. Deciros que, pues si por lo que sea, no habéis podido acceder a webinars anteriores o durante la sesión de hoy tenéis que marcharos, no os preocupéis que luego estará colgado en YouTube en unos días, ¿vale? En cuanto podamos subirlo. Vamos a dar paso antes de nada, invitaros a Metal Madrid. Vamos a estar el día 19 y 20 de octubre en el stand C10 de Metal Madrid. Es en IFEMA, es una feria que lleva pocos años, pero está siendo cada vez más potente. Es impresionante, empezó siendo un pabellón y ahora ya son 3, en la cual hay maquinaria de todo tipo. Al principio empezó siendo más orientada al sector de metal, pero cada vez hay más maquinaria de todos los campos y la verdad es que es una visita muy interesante, es de las ferias que está dando más fuerte. Estáis invitados, podéis entrar en ese código, escanearlo y de esa manera acceder a una invitación. Vamos a comenzar ya con el webinar como tal. Este webinar tiene un título que es Personalización de objetos en serie con Ation CO2. Normalmente hacemos a veces mezclamos diferentes máquinas, explicamos un poco de una y un poco de otra. Las máquinas de CO2, la verdad es que cada día son más comunes y los usuarios de nuestras máquinas hacen cosas muy llamativas y hemos decidido hacer un webinar solo de personalización de objetos con láser vamos a explicaros, mi compañero Alberto va a hacer una serie de vídeos, no están en directo, los hemos grabado para poder acortar las partes de que la máquina estaría más tiempo trabajando porque no añaden realmente información, simplemente porque veis el tipo de trabajo, lo ponemos acelerado, ponemos pues va por 3 la velocidad o va por 5, para que os hagáis a la idea de cómo funcionaría, pero para quedarnos con la carne, ¿vale? Del asunto. Como os he dicho, cualquier pregunta, estamos abiertos a responderosla, ¿vale? Durante esos vídeos. Vamos a la agenda que tenemos hoy, vamos a explicar diferentes ideas de cosas que se podrían hacer con estas máquinas. Luego vosotros sois muy avispados y vais a ver, ponemos el ejemplo con unos pines, pero lo podéis hacer con llaveros. Ya veréis que esto se puede combinar de 1000 maneras. Vamos a ver unas cuantas ideas para daros inspiración
y luego estoy seguro que vosotros vais a buscarle otras 1000 posibilidades. Diferentes materiales, vamos a hablar, qué materiales se pueden grabar o qué materiales son más habituales, ya sea por precio, disponibilidad, qué materiales quedan mejor con este tipo de máquinas. Vamos a hacer una fabricación de utillaje para grabar objetos. En este caso lo hemos hecho con bolígrafos y eso nos permite posicionar de una manera certera y poder hacer series de una manera rápida y cómoda. Es otra idea que se nos ha ocurrido que sería interesante. Luego vamos a ver unos vídeos de creación de objetos con una máquina CNC y luego les vamos a rematar con la máquina láser. Nuestras máquinas siempre decimos que son complementarias. Donde no llega el CNC, llega el láser, y donde llega el láser no llega el CNC. Y hay, cada uno de los procesos es bueno una máquina. Y por último, ruegos y preguntas, cualquier cosa que tengáis que decirnos al respecto, estaremos unos minutos respondiéndoslas. Así que sin más dilación, vamos a por ello. A ver si los compañeros pueden pasarme la diapositiva. Vale. Aquí hay un ejemplo de un trabajo que se puede realizar con Ateon CO2. Bueno, podemos personalizar objetos, imprimir diseños que nos descarguemos de internet o crearlos nosotros mismos, ¿vale? Hay un montón de materiales. En este ejemplo, por ejemplo, hemos utilizado una base de LED y hemos realizado un grabado sobre un metacrilato, que es un material muy económico, muy fácil de conseguir y que queda súper resultón. Con muy poco trabajo, este grabado se podría realizar en cuestión de minutos. Se pueden hacer personalizaciones. En este caso, un compañero encontró esta idea por internet, en la cual ese código que hay abajo, si lo escaneas con la aplicación Spotify de música, te llevaría a la canción. Entonces, claro, es un regalo que es muy sencillo y al mismo tiempo tiene muchísimo valor emocional. Tenemos usuarios que han hecho un montón de diseños de este tipo y son, la verdad es que bastante resultones y muy sencillitos de fabricar. Aquí nos vamos, otro ejemplo sería el tema de la personalización de pines. Podemos realizar, en este caso hemos hecho el grabado del pin, hemos realizado el recorte y hemos realizado también un grabado y recorte en la tarjeta que hay debajo. Entonces, con una sola máquina hemos podido producir toda una serie de pines. Esto es de nuestra iniciativa de Maker a Maker, que hicimos, lo solemos hacer cada año en febrero, en la cual, ensalzamos un poco la comunidad Maker, porque cada vez somos más compañeros. Y, para ese maker compañero tuyo, la idea era una tarjeta que pudieses partir y regalarle a tu compañero maker su pin. Luego, esta misma idea la hemos utilizado como premio en varios concursos, por ejemplo, en Spain Skills. A todos los participantes les regalamos un pin y a los ganadores se lo hicimos en plata y oro. Hicimos en un metacrilato que tenía un baño dorado y plateado. Entonces, quedó bastante llamativo este pin maker, que es uno de los diseños propios que hemos diseñado nosotros y, le damos da bastante juego. Otro de los objetos que vamos a hacer hoy, se ha pasado a la siguiente. Ahora lo veréis, es un portamóviles y un bolígrafo. Aquí tenéis una tabla con los diferentes materiales que se pueden trabajar con la Ateon láser, ¿vale? Se pueden trabajar otros materiales también, pero aquí tendremos una pequeña chuleta, porque muchas veces los usuarios nos preguntan, cuando empiezan de nuevas con la máquina, oye, ¿esto lo podría hacer o no? Pues tenemos materiales como la madera, el metacrilato y el cuero, son de los más habituales. Una cosa muy chula que se puede hacer es grabar vidrio con el accesorio rotatorio. Se pueden grabar cerámicas. Nosotros aprendemos muchísimo de vosotros, usuarios. Nos traéis muchas veces, nos ponéis retos por delante. Esto, por ejemplo, de grabar sobre cerámica sin cocer,
lo hemos aprendido con vosotros, al igual que el mármol. Para hacer sobre piedra negra se puede grabar perfectamente. Sobre piedra blanca también se puede grabar, pero el contraste blanco sobre blanco no quedaría tan bien. No se nota tanto. Entonces, sobre piedras negras queda muy chulo. Hemos visto usuarios que han hecho un montón de trabajos sobre melaminas para muestrarios, patronaje de telas. Bueno, tenemos un montón de ideas. Aquí hemos dejado un listado. Están en nuestras fichas técnicas y en la página web la podéis encontrar. Y siempre nos podéis traer vuestras preguntas. Oye, me gustaría hacer este material, y nosotros siempre estamos dispuestos a, oye, compararlo con lo que ya sabemos o hacer una prueba para vosotros. Vale, está preguntando Roberto que si hemos realizado alguna prueba de corte de plásticos técnicos para nylon, teflón. Vale, este tipo de materiales, lo que solemos decir es que nos enviéis una muestra. Mira, lo que me gustaría hacer es grabar en esta serie de piezas realizadas en Delrin un número de serie y lo probamos. Porque estos materiales técnicos, por ejemplo, el nylon o el teflón, son materiales mecanizables por arranque de viruta, pero tendremos que ver debajo del láser, porque depende también mucho de la formulación. Estamos hablando de plásticos técnicos que se utilizan sobre todo para hacer juntas, para hacer piezas mecánicas en plástico, y a veces, por ejemplo, el nylon es muy resistente a la temperatura y puede que se estropee, que se queme, o puede que quede un grabado súper definido. Eso solo se puede ver probando. No me doy cuenta ahora mismo si hemos realizado pruebas sobre estos materiales directamente. Pero, bueno, estamos abiertos a que nos enviéis unas muestrecitas, unos recortes, y los metemos debajo de la máquina, ¿vale? Vale. Va con un poquitín de retardo a veces las diapositivas, así que si hago alguna pausa no os preocupéis, sigo aquí. Vale, los proyectos que vamos a realizar hoy. Vamos a hacer un grabado de unos bolígrafos de madera. Vamos, entendemos que bastantes usuarios nos han comentado al respecto de este tipo de marcajes. Tiene un poquitín de dificultad porque es ligeramente curvado, pero ya veréis que se puede hacer perfectamente. Si la diferencia entre la parte más alta y la parte más baja es de un par de milímetros, como es en un bolígrafo, quedaría perfectamente. Y luego también vamos a hacer un trabajo un poquitín más complejo en el cual realizamos un fresado de un trozo de madera y lo grabamos con láser. Aquí hemos utilizado un ejemplo de un sujetamóviles que solemos utilizar nosotros como material promocional y para demostrar lo bien que funcionan nuestras máquinas. Bueno, aquí podéis ver los bolígrafos que hemos utilizado, que otra de las cosas que nos decís habitualmente es, bueno, ¿y dónde consigo yo este material? Bueno, hay proveedores, nosotros sabemos de diferentes proveedores que nos habéis ido comunicando a lo largo del tiempo y no tenemos problema en comentárselo a los diferentes, a otros usuarios, pero esto mismamente lo compramos en Amazon, que tampoco hay que reinventar la rueda. Tienen un buen precio, estamos hablando de que 50 unidades son 25 euros. Bueno, aquí pone que cada unidad son 2,50, pero son 50 céntimos. Y queda un regalo muy resultón. Es muy llamativo. Bueno, vamos a grabar en nuestro logotipo y la página web en ellos para que veáis cómo se podría realizar. Y a continuación os vamos a pasar el vídeo en el que vamos a realizarlo, ¿vale? Bueno, adelante con Alberto. Bueno, ya estamos aquí en el programa Action Design. Vamos a preparar este utillaje para el grabado de los bolígrafos. Y yo tengo por aquí ya un útil ya perfectamente diseñado. Este útil ya lo hemos utilizado para grabar varios de nuestros bolígrafos. Entonces, ciertos detalles de diseño que os quería comentar con respecto a este tipo de utillaje es que a mí me gusta, en el caso de los bolígrafos, por ejemplo, el primer consejo que os daría sería bloquear el bolígrafo en la punta, digamos, en la parte, en este caso de la izquierda, como estáis viendo, en esta cara de por aquí, y en la cara de atrás del bolígrafo.
esto es perfectamente compatible, incluso mejor en el caso de los bolígrafos que tienen muelle, porque el muelle va a hacer que se mantenga el bolígrafo en esta posición y no se va a mover, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, sí que me gusta hacer la silueta del bolígrafo para saber un poco qué tipo de bolígrafo es. En este caso es un bolígrafo recto con un clip aquí y no tiene nada más de forma, no tiene curvaturas ni nada extraño. Pero de esta manera yo muy rápidamente puedo identificar y recordar qué tipo de bolígrafo era el que estábamos grabando en este caso con este útil. Si tenemos varios tipos de bolígrafos, pues podemos, por supuesto, escribir aquí un numerito, una referencia, pero de una manera muy visual, aunque tengamos nuestra referencia, podemos saber el tipo de bolígrafo que estamos grabando, ¿vale? Otro pequeño detalle de este diseño es que yo he creado aquí un espacio abierto para el clip del bolígrafo. De esta manera yo voy a retener el boli en la punta, en la cara de atrás, y voy a rotar hasta orientar el clip en esta abertura de aquí. Y de esa manera voy a poder colocar todos los bolígrafos en la misma posición y el grabado va a quedar exactamente igual en todos ellos. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a tips principales o consejos principales para diseñar lo que es la silueta para poder después insertar el bolígrafo en este caso. Si queréis hacer otro tipo de objetos, grabar otro tipo de objetos, por supuesto también se puede, os creáis una plantilla, pero tened en cuenta que esa plantilla ha de sujetar el objeto en una posición que no permita posicionarlo o colocarlo de otra manera diferente. De esa manera os aseguráis que todos van a quedar exactamente iguales. ¿De acuerdo? Por otro lado, un consejo que sí que me gustaría daros es colocar una crucecita que marque el origen físico, digamos, donde vamos a poner nuestra lucecita roja, nuestro puntito rojo de AT11O2 láser, para comenzar a trabajar. En este caso yo me he creado una crucecita en la esquina superior derecha, digamos, de todo lo que yo quiero grabar, para que me sirva de posicionamiento para el origen. Me explico un poco mejor. Yo lo que quiero es grabar todos los logos en color rojo. Imaginaos que yo ya tuviera aquí los bolígrafos colocados, 10 bolígrafos colocados, y voy a proceder a grabar lo que está en color rojo, en la capa roja, en este caso en el modo raster. Vale, si yo selecciono todos los objetos en color rojo, el origen de posición, porque yo tengo marcado aquí que me utilice el origen de esos dibujos, es decir, de los dibujos que tengo seleccionados, ese origen es este punto verde. Si yo selecciono este punto verde y coloco mi puntito rojo físico de mi láser en esta crucecita de origen, digamos que esto me va a quedar todo movido. Voy a tratar de posicionarlo para explicarme mejor, ¿vale? Voy a tener el origen ahí y el grabado, si yo coloco mi puntito rojo en ese origen, me va a quedar desplazado, ¿vale? Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que me utilice esa cruce de origen que me va a servir muy fácilmente para posicionar el origen físico, pero lo que quiero es que me grabe después a esta distancia, a tanta distancia en X y tanta distancia en Y. ¿Cómo lo hago? Pues un pequeño truco que utilizo yo es generarme en la misma capa de raster, en este caso un cuadradito, lo voy a quizá volver a hacer, un cuadradito que utilice mi origen y que crezca, digamos, hacia la izquierda y hacia abajo, porque yo voy a colocar mi origen en la esquina superior derecha. Selecciono, le asigno la capa roja y digamos que este cuadradito me lo va a grabar además de todos los logos. Ahora si yo selecciono, además de mi cuadradito rojo, selecciono el resto de mis elementos de la capa roja, me va a tomar como origen este puntito, es decir, esta esquina de este pequeño cuadrado que yo me he hecho. Si lo hacéis más pequeño el cuadrado, mejor, porque así no os va a deteriorar el utillaje. Va a hacer aquí un pequeño puntito
y se va a mover rápidamente a grabar los logos en los bolígrafos, ¿vale? De esa manera me es muy sencillo colocar el puntito de referencia en el origen, pero que me venga a grabar en estas posiciones, ¿vale? Eso es un pequeño truco que yo utilizo. Espero haber conseguido explicarme correctamente, ¿vale? Luego, sí que quería contaros un poco 3 métodos que pueden existir para generar repeticiones de objetos. Imaginaos que yo tengo mi utillaje perfectamente hecho, pero quiero repetirlo 10 veces, en este caso. No el utillaje completo, sino voy a tratar de reproducir mis bolígrafos 10 veces. Yo, digamos que tengo ese primer bolígrafo, pues el método clásico sencillo y que funciona, pero tiene sus problemillas, sería copiar y pegar, que se hace con control C y control V y posicionamos. Seleccionamos los dos otra vez, control C, control V, copiar, pegar y posicionamos. Selecciono de nuevo todo, control C, control V y posicionamos. Vale, esto es un poco rollo y además que no tenemos un control total de la posición en la que estamos dejando los bolígrafos, nos puede quedar movido, etc. Este sería el primer método, válido, por supuesto, pero tiene sus límites. Voy a explicaros un nuevo, otro método que es la matriz virtual. La matriz virtual está en esta pestaña de la parte derecha. Si no os aparece el menú completo, porque hay veces que por error gráfico aparece de esta manera, aquí si os acercáis a esta barra podéis seleccionar y bajar ese límite del menú, digamos, ¿vale? Y ya veis el menú de matriz virtual completo. Bueno, para crear la matriz virtual y repetir ese objeto virtualmente, digamos, tantas veces como queramos, habría que seleccionar el objeto y copiarlo hacia abajo. Por ejemplo, en el eje Y vamos a moverlo como 5 milímetros hacia abajo y vamos a crear 10 copias. Pues escribimos número de copias en el eje Y, 10 unidades. Espacio entre la primera copia y la segunda, 5 milímetros. Vamos a poner, por ejemplo, podéis ponerle lo que queráis. Y el espacio entre la segunda y la tercera, pues otros 5 milímetros. Le damos a crear matriz y como veis nos ha creado la matriz virtual. Se ve que es matriz virtual porque está en puntitos, está en línea de trazos. Y nosotros podemos modificar el elemento y todo va a venir con él. Como veis yo estoy seleccionando el primer elemento, el elemento origen, y la matriz se viene con él, ¿vale? Este método tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que yo si por algún casual toco por aquí y muevo, no puedo modificar mi diseño si yo no quiero, ¿vale? Tendría que modificar el original, ¿vale? Tiene ventajas, es muy rápido y además que yo puedo modificar mi matriz a posteriori, no tengo que borrar y crear una nueva, sino que la puedo, digamos, actualizar. Imaginaos que ya tengo aquí los 10 elementos y quiero generar otra fila exactamente igual en el eje X aquí a la derecha, ¿vale? Pues puedo seleccionar eje X 2 unidades que me deje el espacio en vez de 0, como veis al poner 0, la distancia entre uno y el siguiente es 0. Vamos a dejarle 5 milímetros, por ejemplo, y ahí tenéis. Y esa matriz se ha actualizado. Esto es muy rápido para crear matrices rápidamente sin mucho esfuerzo, ¿vale? Me gusta este elemento, o sea, me gusta este método de matriz virtual, pero sí que os quiero enseñar también un método que es bastante útil, en el sentido de que podéis crear copias y modificarlas independientemente, que es una matriz, digamos, física, una matriz no virtual.
¿vale? Me voy a borrar mi elemento, me voy a traer otro bolígrafo a mi utillaje, ¿vale? Y voy a crear 10 elementos con la operación, con la opción de copiar matriz. Me vengo al menú de dibujar, copiar matriz. Y aquí me permite escoger el número de elementos que quiero repetir en el eje X y en el eje Y y la distancia entre esos elementos. Por ejemplo, en el eje Y yo quiero 10 copias, como venimos haciendo. Y separados 5 milímetros. Clic en OK y tengo mi matriz. Esta matriz no es como la matriz virtual que hemos visto antes, sino que yo puedo eliminar, digamos, o modificar los elementos separadamente. E incluso puedo borrar partes, accidentalmente o no accidentalmente. ¿Vale? Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero como veis hay varias formas para hacer esas matrices y repeticiones. Podéis utilizaros la que más os guste o la que más os convenga en cada caso. ¿De acuerdo? Espero que os sirvan de utilidad estos pequeños consejos. Y si tenéis dudas, pues bueno, podéis dejarlas en el chat y los compañeros van respondiendo. Buenas a todos de nuevo. Qué interesante la explicación de Alberto sobre cómo realizar la plantilla. Bueno, vamos a pasar a ver ahora cómo ha quedado ese utillaje terminado. Dale ahora. Se va a apagar la cámara. Bueno, a ver si nos da, sí. Mareo. Ya veis los compañeros cómo se lo pasan haciendo los vídeos. Bueno, pues eso sería cómo quedaría el utillaje. Bueno, si habéis visto una máquina de grabado láser, no tiene mucho misterio. Vamos a pasar directamente al grabado del proceso de los bolígrafos. A ver si pasa el vídeo. Vale, aquí, bueno, os voy a escribir un poquito en el proceso. Sería sobre la matriz que hemos realizado. Vamos a ir colocando los bolígrafos en el útil, siempre en la misma posición. Luego procederemos a enfocar el láser, a ver si terminamos y lo vemos, porque estos láser tienen una distancia focal. El elemento a grabar tiene que estar siempre a la misma distancia. Esto nos permite tener un corte mucho más definido o un grabado mucho más definido. Ahí estaríamos haciendo el autofocus. Toda nuestra serie Atheon tiene el sistema automático de enfoque, tiene un sensor que veis ahí que se acerca al elemento, lo toca y de esa manera ya tendríamos la altura focal de la máquina. Ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar el punto cero, el punto de referencia, porque lo que estamos jugando aquí realmente es un juego de referencias. Hemos diseñado la plantilla. En la plantilla, respecto de la plantilla, tenemos todos los objetos que van dentro y ahora lo que queremos es tomar el nuevo punto de referencia para grabar el resto. Vale. Se me escucha mal, yo creo. A ver. Sí. A ver si se me escucha mejor. A ver si me podéis decir, ¿vale? Aquí, bueno, ya hemos lanzado el grabado. Podemos ver que va a todo trapo. Los grabados con una máquina de serie Atheon, aunque en el vídeo está puesto a velocidad por 2, aún así vuelan. En hacer 18 bolígrafos tardamos 4 minutos y en hacer el lote de los 50 bolígrafos tardamos 12 minutos. ¿Me podéis comentar si se me escucha bien? Porque, bueno, estaba con los cascos y
me han escrito por aquí, me han dicho por aquí atrás que no se me estaba escuchando bien. Si tenéis cualquier pregunta, es el momento, que mientras va viéndose el grabado. La verdad es que es hipnótico. Estas máquinas de fabricación digital, verlas funcionar, sobre todo las primeras veces, te quedas embobado mirándolas. Es muy mágico. Y la precisión con la que se trabaja. La peculiaridad de los grabados es que no genera mucho humo. Se puede trabajar, las máquinas de la serie Atheon tienen una aspiración muy potente, incluso para corte, pero en corte sí que se genera bastante humo. Y para el tema de grabado, al ser más superficial, el grabado no quema tanto material, entonces no genera tanto humo. Ahí puedes ver los acabados, que son hiper precisos. Y ahora pues directamente a empacar y a darles salida. Esto se hace como churros. Esta máquina está hecha para la productividad. Que podéis ver el nivel de acabado, a ver si se enfoca bien. Luego se pueden jugar con los diferentes acabados que queramos, según las diferentes potencias que utilicemos. Podemos darle uno u otro acabado, y también hay maderas que sí que te permiten. Vale, me decís que se me escucha regulín. A ver si ahora mejor. Vale, bueno, Héctor, que para entrenarse llega, pero bueno, si se puede hacer bien, se hace mejor. Vale, los parámetros de grabación, pues me pilláis por completo. A ver si los compañeros de marketing pueden comentarnos sobre los parámetros. Pilláis por completo. ¿Cuáles serían los parámetros para grabar? Lo que sí que os puedo decir es que para la realización de grabados, generalmente con 20% de potencia, 20, 30, suele bastar, y una velocidad se suele hacer con prueba y error. Ponéis un trozo de madera y vais a ver cómo os gusta, y uno de los bolígrafos lo vais a tener que sacrificar para ver qué tal funciona, qué tal funcionan los acabados. Pero yo quizás lo pondría, o sea, 400 o algo así, 400 milímetros minuto. Pero de todas maneras, para los grabados, para grabados y cortes, tenemos un montón de tablas en las que tenemos velocidades recomendadas para que esa primera prueba la hagáis vosotros ya basados en algo. Vale. Los grabados de los extremos de la máquina son más intensos debido a que la aceleración y el freno de cabeza, o se corrige. Es más, es bueno, cuando trabajamos en láser, es una de las peculiaridades que tiene, las aceleraciones y deceleraciones las hace por fuera. O sea, cuando vas a hacer una imagen de este tamaño, la máquina sabe cuánto tiene que acelerar y decelerar, y solo imprime. Eso pasa en absolutamente todas nuestras máquinas, incluso en la serie Opus, que son menos potentes, pero aún así las aceleraciones las hace siempre fuera, para cuando llega a la zona de grabado, grabar a régimen. Eso nos permite trabajar con siempre la misma intensidad, porque si no quedaría más quemado. Tienes razón ahí, es un muy buen aporte, Antonio. Y deciros que uno de los problemas que puede ocurrir cuando grabamos a muy alta velocidad, muy pegados al borde, es que nos haga un mensaje de error en la máquina. Y si te ocurre las primeras veces, te puedes volver loco, porque te dicen problema con el espacio, problema de espacio. Y dices, madre mía, será de la memoria o algo así, lo mismo un archivo más pequeño, si es solo una fotito. Y es que al estar en el borde no le das espacio para que acelere. Y eso se arregla moviéndolo 2 centímetros hacia la derecha o hacia la izquierda, según estés, ¿vale? Bueno, aquí tenemos con los compañeros, hemos puesto que tenemos la previsualización con la tapa abierta, pero bueno, la seguridad es lo primero y la tapa está ahí por algo. Todos sabemos que al final es fácil saltarse las seguridades, pero no debemos. Nosotros lo hemos hecho aquí con mucho cuidado para poder enseñar cómo se hacía, pero bueno, no vamos a
no vamos a dejar la oportunidad de decir que la seguridad es lo primero y nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Vale. Para la Atheon M, vale. ¿Los parámetros te refieres? Vale. Serían bastante similares. Una cosa que podéis hacer, si tenéis los parámetros para la Atheon S, tiene 40 vatios. La Atheon M tiene 60 vatios. Podéis hacer una correlación. Pues tenéis que poner 2/3 para la M de lo que pondréis para la S, ¿vale? Esto es prueba y error y ver qué tal queda. Otra cosa que vais a notar un montón de cambio es las diferentes maderas. Siempre vienen diferentes. Cada árbol es diferente, cada lote de MDF es diferente. A veces vienen más húmedas, a veces vienen más secas, unas traen un barniz más grueso que otras. Entonces va a haber pequeñas variaciones. Cada maestrillo tiene su librillo y enseguida veréis que luego oye, pues mira, me he hecho 3 bolígrafos, ha quedado bien, pero le quiero dar un toquecín más. Le subes un poquitín la potencia, le bajas un poco la velocidad. Vamos a ir tocando los parámetros. Vamos a por el segundo proyecto, que yo me enrollo como las persianas. Bueno, para el segundo proyecto hemos fabricado unos soportes de móvil con la Fox Pro, que es nuestra nueva máquina. Es un bicharraco de tablero completo. Estamos hablando de 244 por 120 con sistema de asociación por vacío. Y nosotros entendemos que un taller puede tener diferentes máquinas y nosotros tratamos de todo lo que sea fabricación digital cubrirlo. Entonces, bueno, aquí hemos hecho la demostración. Se podría hacer también con la Red Fox, pero bueno, aquí es nuestro nuevo juguetito, la Fox Pro, y no queríamos perder la oportunidad de enseñaroslo. Para este proyecto hemos utilizado un tablero completo, aunque solo hemos hecho unas pocas unidades para que veáis cómo quedaría. Podríamos incluso hacer cambios de herramienta. Lo que veis al fondo es un cajón que se abre y la máquina podría fresar ciertos elementos con una fresa y rematarlos con otra. La máquina tiene una pantalla, está conectada, tiene su propio ordenador dentro y estamos encantados con ella. Estáis más que invitados a venir a verla a Metal Madrid, ¿vale? Y incluso si queréis acercaros por nuestras instalaciones, también estáis invitados. Bueno, en el próximo webinar presentaremos las características de esta fresadora. Así que, bueno, hasta aquí la cuña publicitaria. Ya tenemos nuestros soportes realizados y vamos a pasar al vídeo de Alberto grabándolo, realizando el grabado de ellos dentro de la Atheon. Para este webinar hemos utilizado el modelo S, el pequeño. Pero bueno, deciros que como son equivalentes, las máquinas funcionan igual. Lo único que cambiaría sería el formato, en el formato de tamaño y la potencia, que son correlacionadas, ¿vale? Entonces podrías, si tenemos más potencia bruta, pues tendrás un porcentaje menor a la hora de grabar. Podríamos, ya cada uno con la máquina que se adapte mejor a su día a día. A ver si lanzamos el vídeo de Alberto explicando. Bueno, a la hora de grabar estos soportes para móvil es más sencillo en el sentido de que nosotros tenemos una forma rectangular, entonces nos resulta muy sencillo colocar los objetos cara con cara, tocándose, bien horizontales, y no necesitamos un contorno donde insertar nuestros objetos en el caso de que no queramos hacerlo. ¿Es conveniente crear un útil en estos casos? Pues bueno, depende un poco de cómo hagáis el utillaje, las ideas que tengáis para resolverlo y lo que busquéis en cada caso, ¿vale? Yo para grabar este tipo de soportes no he utilizado ningún útil porque quizá el tiempo que voy a invertir en diseñar el útil y cortarlo o probarlo, que funcione bien y demás, va a ser muy superior al tiempo que yo voy a tardar en colocar los objetos juntos, porque no se tarda nada en colocar uno al lado de otro, empaquetarlos bien, al ser cuadrados, al ser rectangulares, vaya, y empezar a grabar, ¿vale? Así que en este caso yo no he considerado el crear un útil, sino que los coloco y listo, ¿vale? Vamos a ver cómo lo haríamos en este caso. Yo me voy a crear una matriz
desde este lado vamos a intentar ocupar el máximo área de trabajo de nuestra máquina, que está, yo tengo esta plantilla para un Atheon CO2 de tamaño S, que tiene un área de trabajo de 500 por 300 milímetros, y digamos que quiero repetir mis objetos tantas veces como pueda en ese área. Entonces selecciono mis objetos y creo que un buen método para este caso es la matriz clásica, la matriz normal. Voy a repetir mis objetos en el eje X 4 veces con una separación de 0, porque voy a colocar objeto con objeto tocándose, y en el eje Y voy a ponerle otros 4. No sé si me caben 4, me caben 5 y también de distancia 0. ¿Vale? Os voy a explicar para qué sirve este botoncito de aquí, porque si lo tocamos vamos a conmutar entre la posición del origen en nuestra matriz. Es decir, si yo selecciono, veis aquí que hay una flecha apuntando hacia la izquierda y hacia abajo, va a generar la matriz con origen en esa esquina hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Como veis, si hago clic en OK, me genera los elementos hacia la izquierda y hacia abajo. En este caso no es lo que yo quiero, por lo tanto voy a hacer Control Z para revertirlo, deshacer, y voy a crear de nuevo esa matriz. Dibujar, copiar matriz, y voy a conmutar hasta que, digamos, el origen esté en la esquina superior izquierda, ¿vale? Esa es la esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha. Aquí sí que me va a generar los elementos hacia la derecha, que es lo que yo quiero, y hacia abajo. Por lo tanto, elementos en eje X, 4. Elementos en eje Y, 4. Distancia entre los elementos, 0, porque van a estar en contacto. Ya lo hemos visto. OK, y ahí tendríamos los elementos. No sé si me cabe aquí otro. Creo que estamos muy justos. Selecciono todos. Voy a tratar de apurar al máximo. Y yo puedo me voy a hacer una matriz de un elemento solo hacia la derecha, para que veáis que es muy rápido. Dibujar, copiar matriz, dos elementos en el eje X, un elemento en el eje Y, distancia 0. OK. Y ahí tengo, digamos, la matriz perfectamente colocada. ¿Vale? En este caso voy a ir muy justito de espacio, porque sí que siempre a la hora de grabar en modo raster, la máquina necesita una distancia para decelerar y volver avanza hacia un lado, y siempre necesita un poco más de espacio para terminar de decelerar, frenar y cambiar de sentido de avance, ¿vale? Entonces, como la máquina necesita un poco de espacio extra, voy a borrarme este último elemento y vamos a trabajar mejor sobre esta matriz de esa fila menos, ¿vale? Ahí tendríamos esa matriz creada. Voy a utilizar nuevamente el tip, el consejito de crear aquí un rectángulo. Voy a colocarlo en este caso en la esquina superior izquierda, y me voy a generar ese cuadradito. Ese cuadradito lo selecciono, voy a meterlo en la misma capa de raster, que es color naranja, y voy a seleccionar mi objeto y todos mis elementos de color naranja. ¿De acuerdo? Y de esta manera me va a utilizar este origen. En este caso no veis aquí el puntito verde. ¿Por qué? Porque está a este otro lado, está a la derecha, que es el origen tal cual lo tenemos establecido. ¿Cómo cambiamos el origen de inicio de nuestros dibujos, de nuestros trabajos, de un lado al otro? Eso se hace en configuración del sistema. Aquí vamos a poder escoger el puntito en el que el cabezal láser va a iniciar, donde tenemos que colocar el puntito rojo. En este caso voy a seleccionar la esquina superior izquierda. Cerramos el menú y, como veis, automáticamente se ha movido el origen de la esquina superior derecha a la esquina superior izquierda. Quería cambiarlo para que vierais cómo se cambia. Es muy sencillo. Y en este caso voy a venir con mi puntito rojo
Aquí que esté colineal, digamos, con el primer elemento, bien alineado todo, y en el eje vertical también. Digamos que mi origen va a estar en este lado en esta crucecita que voy a tratar de dibujaros ahora, ¿vale? Digamos que mi puntito lo tengo que colocar en esta crucecita y voy a comenzar a grabar desde ese punto. ¿De acuerdo? Algo que se me ha pasado comentaros, voy a borrarme todos los elementos porque así lo vamos a ver más claramente. Veis que yo tengo generados como un elemento y el simétrico. Esto yo lo estoy aprovechando para grabar por las dos caras. Yo voy a grabar en la cara, digamos, en el anverso de mi soporte, voy a grabar el logotipo y en mi reverso voy a grabar la página web. ¿Vale? De esta manera yo puedo ir completando productos a la vez. Colocaré primeramente elementos en la fila de arriba en el anverso y los, digamos, pondré por la cara del reverso en la siguiente fila y así voy a ir creando mis elementos y los voy completando. También podéis hacerlo creando la matriz solamente primero del anverso y luego del reverso, ¿vale? Podemos hacerlo de esta manera también. Sería muy sencillo. Seleccionamos solo el anverso. Me voy a deseleccionar porque no quiero que me haga estos objetos tampoco. Que me haga dibujar copia de matriz, 4 elementos en el eje X, 4 elementos en el eje Y, distancia 0. Y me hago, bueno, en este caso me cabría en el doble. Está claro, ¿no? Porque solo estoy utilizando uno. Dibujar, copiar matriz, sería en el eje Y 8, en el eje Y X 4. Ok, lo estoy haciendo un poco rápido porque esto es repetir una y otra vez lo mismo. Y como veis, ahí tendría todos mis elementos por el anverso para grabar el logotipo de Nomad en esa cara. Vale, os voy a explicar muy rápidamente cómo, teniendo ya un logotipo diseñado que os puedan haber pasado vuestros clientes o lo hayáis sacado de internet, lo hayáis diseñado vosotros, cómo sustituir el logotipo de Nomad en este caso. Venimos a archivo, importar, y yo ya tengo preparado aquí el logotipo de Atheon Laser en un formato vectorial. Podéis utilizar el que queráis. Yo lo tengo en extensión de Illustrator. Importamos, le damos a Open, que quiere decir abrir, abrimos y directamente se nos incorpora a la pantalla el elemento, el logotipo en este caso. Lo puedo seleccionar, lo puedo incorporar a la misma capa porque al incorporar un nuevo elemento genera una capa de color aleatorio y diferente a las demás. Si yo quiero que me lo incluya en la misma capa de raster de color naranja, pues selecciono mi objeto y me vengo a color naranja para asignarle ese color de capa. Y como veis, la capa azul ya no existe y me ha asignado a este logotipo el modo raster de ese color. ¿Vale? Voy a escalar un poco mi objeto y me lo voy a mover. En este caso, no voy a borrar ese que tengo ahí, sino que me voy a crear una copia muy rápidamente para posicionarlo. Puedo escalar mi logotipo, colocarlo bien centrado y ya tengo, digamos, una variación con un logotipo nuevo, que puede ser este o puede ser otro, el que os hayáis diseñado vosotros, para comenzar a trabajar. Y por supuesto puedo nuevamente hacer mi matriz de dibujar, copia matriz, en eje X 4, en eje Y 8, distancias a 0 porque son caras y vamos a poner caras con caras y creamos la matriz. Y ahí tendríamos esa manera de trabajar, de jugar con nuestros diseños, con nuestros productos para personalizarlos muy rápidamente y trabajar en serie, de manera que podemos repetirlos y hacerlos trabajar muchos productos en un tiempo muy reducido.
Bueno, pues ya hemos visto cómo Alberto nos ha preparado el trabajo. Súper interesante. Y ahora vamos a ver cómo se ha lanzado el proyecto de la máquina. Bueno, así sería a velocidad real. Y ahora, bueno, lo aceleraremos un poquitín para que sea un poquitín más llevadero, porque si no se nos hace muy largo. Ya habéis visto que tenemos una pista de posicionamiento con los elementos cuando tenemos elementos que son muy regulares, podemos ponerlos directamente. De todas maneras, si fuéramos a hacer muchas unidades, podríamos también crear una matriz para posicionarlos más cómodamente. Pero vamos, también es cuestión de saber diseñar bien, poner ciertos márgenes en los laterales para que en caso de que se nos moviese un poquitín, se disimulase. Luego, es importante no apurar a los bordes, pues eso nos permite ir un poquitín más rápido y también nos permite, porque es menos área a grabar, y también nos permite esos pequeños errores de posicionamiento pues salvarlos. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla más. A ver si carga esto. Mira, ahí nos lo han puesto los compañeros por 3. Esto os podéis hacerlo de idea, como iría con la máquina, con las máquinas Ateon XL y XL, que son más potentes. Pues esas sí que nos permiten ir a una velocidad más rápida. Bueno, siempre con sus limitaciones, porque a velocidades muy, muy altas tampoco es recomendable muchas veces grabar. Nos permite ir más rápido, pero también las vibraciones se pueden llegar a transmitir. Y luego que el material tiene una limitación física a qué velocidad se puede combustionar. Si das, aunque sea mucha potencia muy, 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 muy rápido, puede que no llegue a marcar de la manera correcta. Entonces, bueno, podríamos ir bastante más rápido en la máquina más grande, pero con límites. Bueno, aprovechamos para hacer spam en estos momentos. Tenemos un canal de YouTube en el que subimos un montón de material, subimos proyectos hechos con todas las máquinas, tenemos los tutoriales de toda la vida, que seguramente la mayoría de vosotros ya conozcáis, y bueno, no dejamos la oportunidad para invitaros. Tenemos también en el canal de YouTube el perfil de LinkedIn y el perfil de Instagram, en el que también subimos trabajos. Subimos siempre que hacemos ferias, que hacemos eventos, compartimos trabajos hechos por usuarios que les sirven para promocionar su negocio y al mismo tiempo a nosotros nos sirve para enseñar para lo que sirven nuestras máquinas. Entonces, deciros que estamos siempre abiertos. Si nos queréis enviar algún trabajo que hagáis con vuestras máquinas, estamos siempre encantados de compartirlo y decirle quién lo ha hecho bueno, y si os ayuda en vuestro negocio, sobre todo al principio cuando estáis empezando, pues sería ideal para nosotros también. Deciros también pues, que si tenéis cualquier duda comercial, tenéis al equipo comercial a vuestra disposición, os podéis llamar por teléfono o escribirles un correo electrónico, todas son facilidades. Podéis acercaros a nuestro showroom si queréis hacer pruebas de alguna cosa en particular que queráis hacer. Oye, pues yo quiero hacer trofeos, pues traes algún diseño o alguna idea de qué es lo que queréis hacer, una foto o cualquier elemento que pudieras. Y nosotros con las máquinas aquí hacemos unas pruebas contigo para ver realmente que se amolda a lo que necesitas. También en tiempos, es otra cosa que hacemos bastante acompañamiento, explicamos, hacemos mucho hincapié, estas son máquinas para sacar la productividad y solemos acompañaros en el proceso completo. También es muy interesante saber ayudaros a presupuestar con las máquinas. Mira, aquí tenemos los elementos ya terminados. ¿Cómo quedarían? La verdad es que esto fue un diseño que
que hicimos para probar, una prueba, y se ha terminado quedando como uno de nuestros elementos promocionales. Son súper cómodos. Yo he sido siempre el contrario a llevar cosas en la mochila, pero al final llevo siempre uno de estos porque me pilla en el tren o me pilla en cualquier sitio que tengo que tener el móvil vertical, incluso en la oficina. Los compañeros lo utilizamos para tener el móvil de manera vertical, para hacer una videoconferencia, para ver un vídeo. Súper cómodo y súper sencillo. Material prácticamente no consume y son muy, muy vistosos. Si os acercáis a vernos, os podemos obsequiar con uno. En Metal Madrid vamos a llevar un montón, así que si os acercáis, os damos. También llevaremos los bolígrafos, que claro, lo hemos hecho con vistas a para regalaros. Así que si queréis, no tenéis más que acercaros, avisadnos para que os reservemos porque van a volar. Entonces, si os queréis acercar por alguno, nos avisáis y os lo guardamos. Y aquí ha puesto el compañero el teléfono de cómo se posicionaría. Además, es bastante interesante para comenzar conversaciones. Yo lo tengo en casa y cuando viene algún amigo y lo ve, ¿esto qué es? Oye, yo siempre les digo, si adivinas lo que es, te lo regalo. Y bueno, pues te da siempre un poco para juego con ello. Luego a mayores, en el lateral se podía poner un tornillo y aprovechar para abrir cervezas. Esa funcionalidad no la hemos puesto en esta serie, pero bueno, es una idea muy buena también. Ya hemos visto el proyecto terminado. Chicos, ya hemos terminado con todo el contenido, así que aprovechamos para lanzar una última ronda de preguntas, por si tuvieseis alguna cuestión que quisierais preguntar. Voy a esperar un poquitín porque tienen retardo los comentarios y tardan un poquitín en aparecer, así que si tenéis cualquier cosa nos la podéis comentar. Si no, siempre podemos con los compañeros de comercial consultárselo también, que ellos son expertos son técnicos comerciales, entonces cualquier cosa que les preguntéis os pueden responder, o si no, consultar a ellos a su vez. Bueno, aprovechar hablando del tema de la amortización que os decía, nosotros una de las cosas que hemos detectado con los usuarios que nos preguntáis, pues sois novatos cuando llegáis por primera vez a la fabricación digital, cuando llegáis a nosotros, y una duda bastante recurrente es, oye, ¿cómo cobro yo esto? ¿Me puedo comprar esta máquina o la otra o no? ¿Puedo o no puedo? Entonces, en todas nuestras máquinas nos dimos cuenta que era un acompañamiento que os teníamos que dar, enseñaros a presupuestar con ellas y llegamos a esta conclusión preguntando a los propios usuarios que tenían la máquina y hacen buen uso de ella. Entendemos que es una máquina que no es el centro de vuestro trabajo, aunque mucha gente sí que se gana la vida prácticamente solo con la máquina. Entendemos que si la encendéis 2 horas al día, a 40 euros la hora que se suele presupuestar este tipo de trabajos, en 100 días podríais amortizar por completo una Ateon L, en 63 días una Ateon S, en 112 días una Ateon XL. Bueno, son unas tablas para que ver, oye, ¿qué tipo de máquina podría...? Mira, Roberto nos preguntaba precisamente sobre los trabajos, cuánto cobrar la hora. Depende de la complejidad de la complejidad del trabajo y hay 3 factores. Lo primero es el material, que cada uno sabe cuánto material va a utilizar a tanto el metro cuadrado. Tendríamos el segundo factor, que es cuánto tiempo te va a llevar a ti preparar en el ordenador ese trabajo, porque hay clientes que te lanzan un JPG que han hecho así una foto del lado del logotipo y te dicen, vale, graba eso. Te tienes que estar preparándolo, limpiándolo. Bueno, en cuanto coges un poquitín de maña, lo haces súper rápido y hay bastantes herramientas que os enseñamos en nuestros tutoriales cómo utilizarlas. Y luego el tercer factor sería la máquina. Todo lo que depende de nosotros tratamos de daros certidumbre. Es el peor enemigo del autónomo, del pequeño empresario, la incertidumbre, el equivocarte al presupuestar. Entonces, lo bueno que tiene la fabricación digital es que te permite saber cuánto tiempo exactamente te va a llevar las cosas. Y otra cosa que te permite saber es tu producción. Puedo hacer 1000 llaveros hoy, porque cada llavero me lleva tantos segundos y eso significa que tengo un cuello de botella, pues te permite
saberlo exactamente. Luego, otra cosa que es muy interesante es que tenemos que ver que el tiempo de máquina no es tiempo tuyo. El tiempo que está trabajando la máquina, tú puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, eso es un alivio bastante grande para muchos usuarios. Porque les permite, sin tener que hacer ellos trabajo manual, simplemente darle al play y estar pendiente de por allí realizando cosas, y te cunde mucho más el día. Es una extensión de una persona que ya es productiva de por sí, que es el trabajador de este tipo de cosas. Bueno, veo que no hay más preguntas. Aprovechamos de nuevo para volveros a invitar a Metal Madrid. Ya que nos echamos el viaje, aprovechamos para enseñaros todas las máquinas. Escribidnos también, aparte de tenéis la invitación que podéis acceder directamente apuntándoos. Creo que la semana de antes os permite realizar el registro gratuito. Y podéis contactar con el equipo comercial también si queréis venir a ver alguna máquina en particular, para quedar con los compañeros con los que habéis estado hablando todo este tiempo y visitarnos allí en directo y reservar vuestro soporte de móvil y vuestro bolígrafo. Y bueno, ya vamos terminando, y por último deciros que bueno, el siguiente webinar va a ser la presentación en webinar de la Fox Pro. Vamos a presentar un montón de características que tiene la máquina, rendimiento y beneficios. Estamos encantados con ella, es un maquinón. La verdad es que es una máquina que hemos hecho escuchándoos a vosotros, los propios usuarios de Red Fox, que era nuestra máquina fresadora con la que comenzamos, que hemos ido creciendo con vosotros, y mucha gente cada vez necesitaría máquinas más grandes y más industriales. Entonces, escuchándoos pues, todas las características que necesitabais: cambio de herramienta, mayor potencia que nos permite mayor velocidad, tamaño tablero completo, conectividad, toda la parte de conectividad y programas, eso gustó mucho, es un atractivo bastante interesante de nuestras máquinas. Son intuitivas, en una tarde las tienes funcionando. Hemos mantenido las cosas que gustaban y hemos mejorado todas las partes que se podían mejorar. Y bueno, podremos vernos el día 13 de octubre a las 6 y presentárosla también. Bueno, María, nos preguntas aquí si se pueden visitar las instalaciones. Por supuesto, estamos encantados de recibir visitas. Habla con el equipo comercial, eso sí, funcionamos siempre con cita previa, para evitar duplicidades, o que justamente ese día sea festivo aquí, que nos ha llegado a ocurrir. Preferimos quedar con vosotros para dedicaros un tiempo y ver qué máquinas queréis utilizar, y hacemos unas pruebas. Estamos siempre encantados. Bueno, a todo el mundo, muchísimas gracias. Mivo, Isabel, Roberto, Antonio, habéis sido un montón hoy. Bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias.